Vamos a ir esta mañana al libro de Juan, el Evangelio de San Juan. Y vamos a leer ahí en la escritura de la siempre viva y eficaz palabra de Dios. En el versículo 17, Jesús había entregado su vida a la cruz del Calvario, había derramado hasta su última gota de sangre, había sido llevado, sepultado, pero al tercer día resucitó. Y después de resucitar, Él se le apareció a sus discípulos. Y todos debemos recordar que Pedro, cuando estaba en un fueguito calentándose, que era ajeno, con las criadas, ahí afuera lo negó 3 veces. Y cuando uno está lejos y en fuegos extraños, es muy fácil negar al Señor. Y cuando Jesús se le aparece ahí a estos hombres que habían vuelto a hacer lo que antes hacían, porque dice que Pedro y el grupo volvieron a pescar cuando Él ya lo había librado y le había dado un nuevo encargo, que era ser pescadores de hombres. Él les dijo que yo los haré pescadores de hombres. No es que nosotros nos hacemos pescadores de hombres, es que es Él quien nos hace pescadores de hombres. Porque sin Él, tú y yo no podemos hacer nada. Sin Él nada se sostiene. Como estamos cantando, Él es la única roca sólida en la cual podemos nosotros descansar. Y como Pedro lo negó 3 veces, Jesús vino y lo restauró a Pedro. Y le hizo 3 preguntas, pero yo me voy a centrar en la última pregunta, que está en el versículo 17 del Evangelio de San Juan. Y le dijo la tercera vez, estaba hablando el Señor Jesús con Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pregunta? Para usted y para mí también, esta mañana. ¿Me amas? Porque no podemos servir a Dios sin amarlo a Dios. No podemos seguir al Señor sin amar al Señor. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Yo quiero que usted sepa esta mañana que Él lo sabe todo. Que no hay nada que escape de sus manos. Y Pedro, delante del Señor, porque nosotros podemos decir yo amo al Señor, pero una cosa es decírselo cara a cara a Él. Señor, tú sabes que te amo. Él sabe si tú le amas o no le amas. Si tú le sirves o no le sirves. Si lo sigues o no lo sigues. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Y cuando Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de que Pedro hace esta confesión, y después que Pedro fue restaurado, el Señor le dice: apacienta a mis ovejas. Y apacentar las ovejas significa darles pastos a las ovejas, guiarlas, instruirlas y enseñarlas. Eso significa apacentar. Es proveerle a aquellos que la oveja necesita. Y yo quiero decirle a la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su sangre, que hay luchas, que hay batallas. Y ahí en el libro de Efesios, capítulo 6,
versículos 10 y 12, y yo quiero que por la gracia del Espíritu Santo, esta mañana nuestros ojos se abran y se abra nuestro entendimiento para entender la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esta palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Significa aprender a vivir conforme al poder del Señor en nuestras vidas. No es por nuestra fuerza. Porque como le dijo el profeta Zacarías, dice: no es con ejército ni es con espada, sino con mi Espíritu Santo. Y Pablo dice: vestido de toda la armadura de Dios. Quiero que preste atención toda, no solamente una parte, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vimos el domingo anterior que la guerra se libra en nuestras mentes, y ese es el campo de batalla. Me gustó lo que dijo Monse, tengo que aplicarlo. ¿Y lo aplicó Monse o no? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo? Aleluya, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, la recibe y la aplica, ya está el remedio. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra personas. No tenemos lucha contra familias. No tenemos lucha con aquellos que están al lado nuestro. La lucha, dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha, y esa es donde se libra la batalla. Y Pablo nos da el consejo y nos dice que nos vistamos con todas las armas que Él nos ha dado. La mayor expresión de nuestra fe es cuando nosotros, tú y yo, aprendemos a darle gracias a Dios en medio de todas las situaciones. En medio cuando estamos rodeados de esos ejércitos de demonios que vienen a perturbar tu mente, que vienen a perturbar tu vida, que buscan destruir, matar y robarte la fe en el Señor. Porque en medio de ese ejército de demonios que atacan huestes espirituales de maldad, hay un mandamiento que nos da la palabra de Dios. Y está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 19. Y voy a leer de la TDA. Dice, versículo 16, estén siempre contentos. Cuando uno está rodeado de los enemigos, no es fácil estar contento. Dice, oren en todo momento. Y el versículo 18 dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Y dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Porque si la lucha es una lucha espiritual, tú nunca vas a vencer con armas carnales. Siempre vas a vencer con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y Pablo sigue enseñando que por medio del Espíritu Santo, ahí en el versículo 13 del capítulo 6 dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. Versículo 14, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, defiendan su posición. Mire, cuando el enemigo ataca, no es fácil defender la posición. Muchas veces nos encontramos retrocediendo.
Pero acá dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Cuando hablamos del cinturón, estamos hablando que me tengo que ceñir a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la coraza de la justicia de Dios, significa que acá en mi mente, en mi cabeza, debo tener esa coraza de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Y cuando el enemigo ataca, si tú no sabes y no conoces la manera de reprender y echar esos pensamientos que atacan tu mente, no vas a poder defender tu posición. Y dice, el versículo 15 dice, pónganse como calzado la paz. Y otra versión dice, el evangelio de la paz. Es la buena noticia de Dios para con nosotros, que proviene la buena noticia de estar completamente preparados. Además de todo eso, dice, levanten el escudo de fe. Usted sabe que el escudo, cuando hablamos y estamos cantando esta canción, tú eres escudo alrededor de mí, es una protección, es un cuidado. El escudo no se da para exhibirlo en los museos. El escudo es para levantarlo casualmente en medio de la batalla, para que usted pueda estar seguro ahí detrás de ese escudo. Dice, para detener las flechas encendidas del diablo, porque el diablo te tira flechas. ¿Has sentido algún flechazo? Todos los días. Todos los días, dice mi señora. Está todos los días en guardia, mi señor. Cuidado, ¿eh? ¿Alguien más? Bueno, alguna que por ahí es visible. Amén. Sí. Bueno, porque por ahí, cuando yo le predico, me parece que el único que recibo flechas soy yo. Está bien que soy el pastor. Pero escúchame, esto está hablando a toda la iglesia. Y si usted quiere caminar en los caminos de Dios, va a recibir nuestro flechazo. Pero Dios nos dice que tenemos que estar preparados. Y casi siempre estamos descuidados. Y prestamos atención. Y empezamos a buscar, será por esto, será por aquello. No son dardos de fuego. Y la única manera de pararlo es con el casco en la cabeza. Y el versículo 17 dice, pónganse la salvación como casco. ¿Cómo ha sido salvo usted? A ver. ¿Por esfuerzo? No, ¿Por obras? por gracia. ¡Por gracia! En vez de mirar lo que hace el enemigo, mire lo que Dios ha hecho por usted. Nos salvó por gracia, por misericordia. Pero ¿cómo nos olvidamos en medio del fragor de la batalla, no? Y dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Quiere decir que usted tiene que estar empapado para poder usar las armas que Dios nos dio. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice y nos enseña, el mismo Señor va a intervenir siempre en los asuntos nuestros. Estoy hablando de la iglesia. Él va a intervenir en nuestra vida, en nuestra iglesia, de una manera poderosa y de una manera sorprendente. Y yo quiero que veamos esta mañana un ejemplo. Porque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos los ejemplos de cómo las cosas sucedían y cómo Dios los ayudaba. Porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio que estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. Quiere decir que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero cuando tenemos que buscar ejemplos, tenemos que ir allá atrás. Porque estamos hablando de toda la palabra de Dios. Estamos hablando de toda la Biblia. Y en la Biblia, cada porción tiene su valor. No hay nada que se deseche. Uno debe que aprovechar todo. Ahora, hay asuntos que uno no entiende. Pero le pregunto, cuando usted come pescado, ¿se lo come con espina y todo? Entonces, ¿qué debemos hacer?
comer el pescado, apartar las espinas que no entendemos, y mañana quizá entendamos, y hay cosas que no vamos a entender. Pero yo sé que entiendo y debo entender lo que necesito para ese día, para ese momento y para ese asunto. Y vamos a ir al libro de Segunda Crónica, capítulo 20, y vamos a leer todo esto que vinimos hablando. Es una introducción. Ahora vamos a ver el desarrollo, para que usted y yo podamos aprender y ver realmente, como dice la Escritura, si Él está con nosotros o Él está contra nosotros. Porque si Él está con nosotros, nada puede ir contra. Amén. Acá dice, versículo 1 del capítulo 20 de Segunda Crónica, pasadas estas cosas, yo quiero que preste atención porque voy a ir leyendo y explicando porciones de esta escritura. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Yo quiero que sepa que Josafat y el pueblo tuvieron una crisis de fe, como nosotros en la iglesia muchas veces tenemos crisis de fe. ¿Crisis qué es? Un problema. Algo que nosotros, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Bueno, acá tenemos la manera como salir de la crisis. Y dice que versículo 2, en esta crisis de fe de Josafat y su pueblo, dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor. Fíjese, le avisan que viene el ejército, vienen varios ejércitos, huestes espirituales de maldad, y le dan aviso a Josafat, y dice que Josafat humilló el rostro para consultar a Jehová. Humillar el rostro significa bajar, significa ponernos ahí en el suelo de rodillas. Y dice que él, con el rostro en tierra, consultó al Señor y pregonó ayuno a todo Judá. Y versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Yo recuerdo que mi pastor me dijo muchas veces que muchas veces él había encontrado el alivio cuando no tenía ya palabras y que solamente le decía: Señor, socorro, socorro. A veces oramos y damos tantas vueltas. ¿Por qué pide socorro cuando usted está en el agua? Porque se está ahogando, ¿no? ¿Y puede demorar la ayuda del socorro? No puede demorar. Pero a veces damos tantas y tantas vueltas. Socorro, Señor. Para pedir socorro a Jehová. Y si también de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Quiere decir que todos se dieron cuenta de la situación que estaba y se reunieron para pedir ayuda, para pedir socorro al Señor. Y acá esta porción de las Escrituras nos enseña que la iglesia debe reunirse y buscar la ayuda del Señor. Esto no es un asunto que el pastor lo decide, el pastor lo dice. No. Hay situaciones que uno como pastor debe decidir, pero hay otras situaciones que lo debe decidir reunido, como dice acá Josafat, con su pueblo, con la iglesia, y buscar la ayuda del Señor. ¿Qué hizo Josafat? Se puso a orar al Señor
y entre otras cosas, allí en el versículo 6, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Eso me gusta de Josafat, porque él empezó a recordar lo que era su Dios. Dice: ¿no eres Dios arriba en los cielos y Dios acá abajo en la tierra? Dice: no hay quien te resista. No hay poder que te pueda resistir por más enemigos que vengan, por más huestes espirituales que vengan. Porque todo esto que hablamos de los amonitas, Amón y Moab, estamos hablando de ejércitos enemigos. Y en versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y hay una palabra que estos días me resonó muy fuerte. No sabemos qué hacer. ¿No le ha pasado a usted que no sabe lo que hacer? ¿Qué hago en este asunto? ¿Qué hago en aquel asunto? Y dice que le dijo: no sabemos qué hacer. Situación que él contra este asunto no podía, no tenía la respuesta. Pero dice Josafat: pero a ti volvemos nuestros ojos. Quiere decir que hay un momento que uno baja la mirada y empieza a luchar contra carne y contra sangre. Pero hermano, la Biblia lo deja claro que no es contra carne ni contra sangre. No es contra personas. Es contra huestes espirituales de maldad. Hubo una crisis de fe. Y yo quiero decirle esta mañana: ¿qué es lo que Dios quiere con usted y conmigo cuando viene una crisis de fe? ¿Quiere saberlo? Quiere que aprendamos a tener seguridad que solamente Él nos puede ayudar. Se lo vuelvo a repetir. Quiere que nosotros aprendamos a tener certeza de que solo el Señor nos puede ayudar. Cuando nosotros confiamos en el Señor nos va a enseñar el camino que nosotros debemos seguir. Ahora, esto es lo que le pasaba a Josafat y su pueblo. Quiero que vea cómo reacciona el Señor cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia expone el asunto delante de las personas, pero estamos hablando delante del Señor. ¿Cómo reacciona el Señor cuando acudimos a Él en una crisis de fe? ¿Quiere saberlo? ¿Cuál es la reacción del Señor? Ahí lo tienen en el versículo 14 y 17. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire, cuando nos reunimos en asuntos que no sabemos lo que hacer, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y enseñarnos lo que nosotros debemos hacer. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Se lo quiero repetir: no temáis ni os amedrantéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, muchas veces tenemos problemas con el mañana. Usted sabe que Él no quiere que vivamos un día a la vez.
Porque quizá estos días, como a mí me sucedió, ¿qué hago mañana? ¿No se preguntó usted? ¿Qué va a hacer mañana? Pero yo quiero decirle que en el mañana Él ya está. Porque Él, leímos ahí cuando le dijo, Pedro, Señor, tú lo sabes todo. No es que Él estaba desinformado de lo que estaba pasando. Me gusta esto, ¿no? Porque le estoy trayendo de allá y lo estoy contando acá. Y dice, mañana descenderéis contra ellos, contra estos enemigos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y acá hay una orden que el Señor, a través del profeta, le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Porque a veces tomamos que no tenemos que pelear ninguna. Hay batallas que la tenemos que pelear. Pero en esta batalla, dice, se lo vuelvo a repetir, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Y dice, paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Amén. Y me gusta acá esta porción de las Escrituras, porque el Señor quiere que nosotros, cuando lo buscamos y confiamos en Él, podamos ver la salvación del Señor obrando, librando a favor de su pueblo, a favor de la iglesia de Cristo. Debo tener fe para creer, debo tener fe para confiar, pero también debo tener algo que últimamente o no, muchos de nosotros no tenemos. ¿Qué es? Paciencia. ¡Ja! El Señor quiere que usted y yo tengamos fe, pero que también tengamos paciencia para dejar que Dios obre mientras nosotros estamos quietos y observando lo que Él va a hacer. Pero casi siempre le queremos ayudar, le queremos echar una mano. ¿Me le ha pasado a usted? ¿Cuál fue la respuesta de Josafat y su pueblo? Porque el nombre Josafat significa Dios que juzga. Ese es el nombre de Josafat, el Dios que juzga. Versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Era una alabanza así, que no se entendía mucho. Se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y escúchenme, versículo 20, ¿lo tiene ahí? ¿Usted sabe que hay momentos que usted no puede dormir? A mí me ha pasado. ¿Pero qué pasó a la mañana? Usted va a decir, es que esto es para mí. Mira qué pasó. Cuando se levantaron por la mañana, ¿qué pasó? Salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creéis en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué va a pasar? Y va a estar seguro. Creed a sus profetas y seréis prosperados, avanzaréis, llegaréis a la meta. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos y amigos, a confiar solamente en Él y en su palabra. Cuando nosotros confiamos en Dios y en su palabra, vamos a ver y vamos a comprobar que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de verdad que siempre cumple su palabra. Amén. No le tiene que ayudar, Él la cumple. Y dice versículo 21-24, y ha habido consejo con el pueblo. Qué bueno cuando usted se reúne y busca consejo con el pueblo.
Cada uno da su opinión. Piensa en esto, piensa en aquello. Unos piensan en el detalle más grande, el otro en el detalle más pequeño. Pero dice que en la multitud de consejeros está la respuesta. Él dice proverbio, ¿no? ¿Va asociando usted? ¿Lo va viendo o no lo va viendo? ¿Cómo lo ve? Dice que habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando se manifiesta la fe, antes de que Dios obre, vamos a ver la victoria del Señor. Porque fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno no está viendo. No a ver qué pasa. Eso no es fe, eso es presunción. Entonces vemos que en el versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Miren lo importante que alabar, que es alabar en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación en la cual usted no sabe qué hacer. A mí estos días no se me ha caído la palabra gracias. Gracias, Señor. Y dice que comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno escapó. Cuando el Señor pelea de tu lado, hermano y amigo, no escapa un demonio, no escapa un diablo de esto, están todos vencidos. Son enemigos que ya fueron vencidos. El tema es que tenemos que darle lugar a Él. Iglesia, aquí nos dice que cuando ellos comenzaron a alabar y cuando ellos comenzaron a dar gracias. Mire, cuando usted comienza a agradecer en presencia de sus enemigos, esta es la expresión más alta de la fe. La expresión más alta de su fe no es cuando usted vio el resultado. La expresión más alta es cuando usted, en medio de todo ese asunto, usted se levanta para alabar a Dios y comienza a darle gracias. Porque la alabanza glorifica a Dios. La alabanza nos lleva a la adoración a Dios, a la persona del Señor. Y la alabanza comienza con la oración. Usted comienza a alabar, comienza a dar gracias y comienza a orar. Y entonces la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él no ha cambiado. En Hebreos, capítulo 13, versículo 15, ahora estamos en el Nuevo Testamento, y hay un mandamiento. ¿Usted guarda los mandamientos? ¿O guarda aquellos que le conviene y los otros no? Es lindo, ¿no? Porque Jesús dijo que el que guarda los mandamientos es el que me ama. Pero hay tantos mandamientos que nosotros no guardamos, que hacemos la vista gorda. Pero acá le voy a dar uno, a ver. El Salmo 50, 23 dice, Hebreos 13, 15. Así que, mirando todo esto que hemos visto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, Pregunto, ¿cuántas veces dice que ofrezcamos a Dios? Siempre, ¿no? Siempre.
¿Y cómo andaba por casa? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo aparcamos? Vamos a seguir. Salmo 50, 23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente honra. Si permanecen en mi camino, le daré a conocer la salvación de Dios. Dar gracias en medio de su situación, en medio de su crisis de fe, honra al Señor. Cada día, hermano y amigo, tenemos la opción. La opción de vivir preocupados, estresados, la opción de vivir enfocados solo en lo que a nosotros nos rodea, escuchando el rugir del mundo y escuchando el rugir del león que ruge. O cada día podemos honrar al Señor nuestro Dios dándole gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Qué importante es entender esta palabra. Es entender, porque dice que demos gracias a Dios por todo. Le damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, alabando a nuestro Dios, primeramente por su gran misericordia. Porque el solo hecho que usted puede dar gracias a Dios es por su gran misericordia. El sacrificio de alabanza, hermano, porque dice acá el libro de Hebreos, dice ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Yo quiero decirle que el sacrificio de alabanza no es cuando todo va bien. No es una palabra sentimental. No es yo siento, yo siento. El sacrificio de alabanza, hermano y amigo, no es algo superficial, tampoco es algo que sea vacío. El sacrificio de alabanza es una alabanza consistente, poderosa, que solo se ofrece al Señor, y esto es continuamente, porque dice continuamente. Es una alabanza para alabar a Dios y a nuestro Señor en los tiempos buenos en los cuales todos nos apuntamos, y en los tiempos malos, en los tiempos cuando todo va bien y en los tiempos cuando todo va mal, cuando todo parece ir correctamente en contra, cuando todo parece que no tiene ningún sentido. Ahí está el sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza fue lo que ofreció Job. Ese fue un sacrificio de alabanza, porque lo había perdido todo. Su familia, su casa, sus hijos. Él estaba llagado por todos lados. Pero dice que Job dijo, cuando la mujer, porque a veces es bueno que nos unamos con nuestra mujer, pero para alabar al Señor, pero acá vemos que el enemigo aún tocó a su mujer, y eso puede ser a tu marido también, porque no estamos hablando de mujeres y hombres, sino que le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? Has hablado como una necia, dice. Dice, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es un sacrificio de alabanza. Es alabar al Señor y esforzarnos para decir, sea el nombre del Señor bendito. No es que tú lo sientes.
No es que tú dices, mira, lo correcto es alabar a Dios. Es alabar cuando perdemos y es alabar cuando ganamos. Eso es un sacrificio de alabanza. Cuando perdemos, por ejemplo, nuestros hijos, cuando perdemos, por ejemplo, el trabajo, cuando enfermamos, cuando hay cosas que usted no entiende, pero usted alaba a Dios. Eso es un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es cuando parece que el cielo es de bronce. ¿Que para qué va a alabar? ¿Cuántas veces he hablado con personas y dicen, tengo todo bloqueado, parece que Dios no me escucha? Bueno, ese es el momento para que usted comience a alabar. Cuando todo parece cerrado, cuando el cielo está cerrado, parece pero nunca está cerrado, porque Jesús lo abrió una vez y para siempre para sus hijos. El sacrificio de alabanza es cuando no podemos pensar nada que desea alabar al Señor, pero le alabo a pesar de todo. El sacrificio de alabanza es el sacrificio de alabanza. Cuando tengo que esforzarme y realmente me cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque los sentimientos naturales son contrarios. Los sentimientos naturales se resisten a darle gracias a Dios por todo. Quizá usted ha estado en este asunto. Quizá usted ha estado en esta batalla. Es cuando los amigos que escuchas hablar te desaniman. Es cuando las noticias que escuchas te desaniman. Es cuando los comentarios te desaniman. Y el diablo viene y te dice, Jorge, ¿qué razón tienes para alabar a Dios? En esta situación, en estas situaciones, Jorge, nadie puede alabar a Dios. Y escúchame, el diablo te dice, mira, Jorge, Dios te entiende. Te entiende. Y Jorge, Él no espera que tú le alabes en esta situación. Jorge, si tú le alabas en esta situación, sería ser un fanático. Pero Jorge, tú eres un cristiano, no un fanático. Jorge, yo sé que hay cosas que te duelen mucho. Pero sabe, hermano, quiero decirle esta mañana que cuando las cosas me duelen mucho, comienzo a recordar al apóstol Pablo y a Silas en una cárcel, azotado, puesto en el fondo de la mazmorra, con dolor, porque lo habían azotado, con sus espaldas sangrantes. ¿Tenían dolor? Sí que tenían dolor. Y sabes, dice que a la medianoche, y todos tenemos en nuestra vida una medianoche, que es la noche del dolor. Que es la noche cuando uno no entiende nada. Porque ellos hubiesen podido decirle, Señor, estamos aquí por causa de ti. Y yo le puedo decir también, Señor, yo estoy aquí por causa de ti. He venido a España porque tú me trajiste. Y usted no espera tener dolor. Usted no espera ser azotado. Usted no espera ser puesto en la mazmorra. Pero dice que Pablo y Silas, en vez de buscar y mirar, che, cómo te pegaron, che, cómo te la dieron, fíjate cómo te quedó la espalda, fíjate cómo tenés las manos, hasta la cara tenés desfigurada. ¿Saben lo que hicieron? Comenzaron a mirar arriba, comenzaron a darle gracias, comenzaron a alabar a Dios. Y cuando ellos comenzaron a alabar a Dios,
Y cuando usted comienza a alabar a Dios, suceden cosas extraordinarias. Y dice que los que estaban presos los oyeron. Y en un instante vino un terremoto. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Y aquel que los había latigado, encarcelero de Filipo, se quiso matar. Porque los presos habían escapado. Dice, no han escapado, le dice Pablo, no te mates. Y vino y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el que los había azotado, ¿saben lo que hizo? Los llevó a su casa, les preparó la mesa, les limpió las heridas y fue uno de los convertidos para Cristo en la iglesia de Filipo. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Y ahora conmigo, gloria al nombre de Jesús. Sí, hermano, cuando nosotros no sabemos qué hacer, pero sí sabemos en nuestro ser que Dios es digno de alabanza, que Dios todavía sigue siendo poderoso, que Dios es digno de alabanza y que Él es el Dios de todo el universo. Y cuando nosotros recordamos que Dios no ha cambiado y que no va a cambiar de ninguna manera, porque la palabra de Dios dice, yo Jehová no cambio, por eso no han sido destruidos, dice. Y Jesucristo, hermano y amigo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso yo en estos días he decidido alabar a Dios. He decidido alabarlo por sus proezas, alabarlo por su grandeza, alabarlo por su gloria. Y lo voy a alabar y lo voy a bendecir, porque nunca me olvido que mi Dios me perdonó cuando yo no merecía nada, que quitó todo el mal de mi vida y me devolvió, cuando estaba enfermo, me devolvió la salud. Nunca olvido que Él me libró de la muerte y me llenó de amor por su ternura. Nunca me olvido que mi Dios me da siempre lo que es mejor. Y nunca me olvido que Él me hace levantar alas como las águilas en medio de la situación. Y que Dios es un juez que es justo y conoce el derecho de la gente que sufre. Por eso esta mañana yo decido alabar al Señor y lo voy a alabar con todo mi ser. Lo voy a bendecir con todo mi corazón. Lo entienda o no lo entienda, porque Dios sigue siendo Dios y Él está en su trono. Y lo alabaré y recordaré todas las bondades que Él ha hecho conmigo. No olvidaré las mercedes que Dios ha hecho conmigo desde el día que me convertí hace 35, 36 años. Dios ha sido fiel. Yo le he dicho a mi esposa, nunca te olvides que Dios siempre ha sido y es fiel. Amén. Amén. ¿Qué vas a hacer tú? Yo le voy a alabar. Y recuerda que cuando Josafat y su pueblo comenzaron a dar gracias, todo lo que el enemigo pensaba hacer o tenía determinado hacer, dice que no quedó ninguno. Se pelearon entre ellos. Porque ¿saben lo que hacen los demonios? Se pelean entre ellos. Y eso quiere que hagamos nosotros la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la iglesia de Cristo. Así que, iglesia, yo te invito esta mañana a que alabemos a Dios. ¿Entiendes? ¿No entiendes?
No es necesario entender. Lo que es necesario es bendecir al Señor. Y David aprendió esta lección. Por eso dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor. Y mi alabanza estará de contigo. Porque cuando tú comienzas a dar gracia, el poder de las flechas del diablo son anuladas. Es un escudo de fe. Es un escudo de fe que no puede atravesar. Porque Él busca que tú te resientas. Él busca que tú te desanimes. Él busca que tú te levantes uno contra otro. Pero el Señor nos dice, no es para que peleemos. Él pelea por ti y por mí. Así que, iglesia, te invito esta mañana. Vamos a alabar. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Bendeciré a Jehová.